hace una inclinación del mismo lado y una rotación para el otro lado. Entonces son 3 movimientos. Si mi paciente tiene limitada la inclinación y cuando tú le valoras la calidad de movimiento, por eso la valoración del movimiento activo es lo mejor. El paciente, tú le dices incline, ¿no es cierto? En el ojo. Si tú le dices al paciente inclina y el paciente hace esto, ok, escalemos. Pero si tú le dices inclina y el paciente hace esto, es del eco. Ah, ok. A ver. Como- Si solo Nivel. inclina, escalena, si inclina, Los rota, pacientes hacen esto. Tú le dices, por eso hay que darle la instrucción clara al paciente. El paciente, tú le dices, vamos a inclinar la cabeza. Y tú le enseñas, va a hacer esto, ¿ya? Y el paciente hace esto, esternocleido. Porque si fuera solo la escaleno, va a inclinar solito, ¿ya? Pero ¿cuál es la cosa? Que cuando el paciente tú le dices, inclina este lado y él hace esto, el esternocleido dañado es el de acá. Este es el que le está jalando y no le permite bajar, no es este. Es contralateral. Ah, porque gira y le empieza a jalar por acá. ¿Sí? Entonces eso, ¿ya? Entonces pueden tener eso. Ahora, sí puede haber una cervicalgia posterior por el músculo esternocleido, porque el esternocleido va a las mastoides. Pero ustedes van a ver que el paciente tiene como hinchado esta zona de aquí. ¿Sí? O sea, viene aquí como una bola, pero se va hacia adelante. El esternocleido en algunos libros se llama esternocleido occipitomastoideo, así se llama. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 3 vientres musculares. El esternal, el clavicular, ¿sí? Y uno que va a la mastoides y otro que va al occipital. Es como una X que se cruza. Algunas personas, no todos, es como el del palmar, unos tienen, otros no tienen. Como las muelas del juicio, algunos sí salen, otros mal salen, igualito, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted trabaje los 2 vientres, porque cuando usted coge la zona del esternocleido aquí, y usted va bajando, aquí se divide en 2. Mira. ¿Sí ve? 1 y 2. El esternal y el clavicular. Y usted solo le hace un masaje en este y el de acá. Y además aquí, contraindicado el masaje, porque si le haces mucho cariñito al paciente, no. ¿En serio? Claro, pues ¿no ves que aquí tienes el seno carotidio? A las personas con taquicardia les mandan a hacerse masaje en la zona de aquí para que les baje la frecuencia cardíaca. Y si tú le estás dale, el paciente desmaya. Entonces, duerme la cara. Por eso cuando les ahorcan se duermen, porque cortan la circulación. Ya se Ya duerme les acá. di quién es. ¿Cuál? ¿Qué son? Tiene que sostener usted el vientre muscular, Las ¿sí? oscilaciones. Y empezar a hacer las oscilaciones. ¿Sí? Esta era la parte de Polt, la biomecánica de Polt, ¿no es cierto? La biomecánica, cogemos el músculo y empezamos a oscilar. ¿Sí? ¿Qué más puede hacer? Digitopresión, obviamente, mantienes ahí, pero en el vientre muscular. Ahora, si yo le empiezo a hacer el masaje así, el paciente se va a desmayar. Vemos. ¿Ya? Porque aquí Podemos hacer una clase demostrativa de tienen la yugular y tienen la carótida. ¿Sí? Entonces eso tienen que tener. Y por ejemplo, en este caso el paciente sano. ¿Han visto esos pacientes viejitos que tienen problemas hepáticos? Que la yugular les late así y se le nota. ¿Cómo le haces un masaje? Ese paciente se te muere. Sí. Por eso es que, por ejemplo, a mí, en lo que yo soy Katy Harrion, fisioterapeuta, yo odio las manipulaciones cervicales. Solo la parte muscular trabajo yo y punción seca en los puntos específicos. Pero de ahí como que quiropraxia que ven, te giro la cabeza, jamás, nunca en la vida. Porque aquí, por eso es que la gente se muere en quiropraxia, porque manipulan mal. Y lo que hace es un seccionamiento de la médula o de las carótidas. Y ya, chao paciente. ¿Sí? Entonces tienen eso, ¿ya? Entonces tienen en la zona de anterior, por lo general, el criadito es del esternocleidomastoideo, aquí está, ¿ya? Pero entonces, ¿qué más tienen que hacer ustedes? Pueden mandarse una técnica de liberación miofacial instrumental, obviamente. Pueden mandarse un Siriax, claro que sí. ¿En dónde? En las inserciones musculares. Para que se afloje un poquito el tendón, ¿no es cierto? Y ahí también se relaja el vientre muscular. ¿Qué otro músculo le puede generar un poco de dolor aquí? El subclavio. Aquí le salta el subclavio. ¿Sí? El subclavio. Por las inserciones. Sí, siempre son dolores reflejos. Sí, cuando hay un accidente, el latigazo, eso. El latigazo sufre el esplenio del cuello.
En el latigazo cervical es una hiperextensión, el paciente va a una máxima flexión y regresa con toda la velocidad. Entonces los pacientes se les hace una rectificación, la cabeza les queda así. El cuello ortopédico lo que hace es regresarle. Pero ¿cuál es la cosa? Que en el latigazo cervical no solo sufre el músculo, sino sufren los ligamentos, principalmente el ligamento posterior de la columna. ¿Sí? El ligamento se esguinza totalmente. Eso es un esguince de columna, si existen los esguinces de columna. ¿Sí? Pero es por el traumatismo. Entonces ahí lo que hay que es, o sea, no se recomienda relajar mucho la musculatura porque el músculo es el que está sosteniendo la columna. Si tú le relajas, la columna se va, porque el ligamento no está para actuar. Entonces la idea es quitar el dolor, no tanto relajar, sino quitar el dolor y empezar lo que es propiocepción para que el ligamento se despierte y de ahí sí relajo y fortalezco. Aquí en ese protocolo del latigazo cervical, lo primero que se hace es propiocepción para activar los ligamentos. Puede ser como que hacerlo en piscinas, no sé, como en la lumbalgia también. O sea, tratamiento Ajá. para el latigazo cervical sí se puede hacer, pero por lo general lo que se trabaja es un poco más de terapia de fortalecimiento. Les voy a explicar por qué. La terapia manual está totalmente contraindicada para pacientes hiperlaxos, ¿no es cierto? Hablemos de que esta columna, después del síndrome de latigazo, dependiendo del grado de síndrome de latigazo, se puede hasta romper el ligamento. Entonces vamos a tener un cuello que va a estar así. ¿Han visto esas de las culturas de allá por que tienen esos collares así de los cuellos? Si ellas se sacan eso, como no hay fortalecimiento, se cae y se rompe el cuello. Entonces más o menos entiendan eso ya. Entonces por eso les mandan si ustedes han visto los collarines cervicales que les mandan para los latigazos cervicales, son los duros para que sostengan, no son esos de colchoncito así. Son los rígidos. Sí, son los rígidos porque tiene que mantener la separación entre la mandíbula y las clavículas para que eso se traccione. Porque el latigazo cervical, el momento del deslizamiento puede llevarse una parte de la médula o puede llevarse alguna cosa del disco intervertebral. Entonces lo que hace es una ligera tracción para que todo se reacomode, se desinflame y de ahí van a terapia. No es que inmediatamente van a terapia. Ahora, la parte de la piscina sí, pero relaja mucho la musculatura, entonces habría que tener un poco de cuidado. Eso sería ya para una fase como de fortalecimiento, ya o sea, como una parte más para acá. ¿Sí? En las primeras etapas de un latigazo cervical, usted lo único que tiene que hacer es el control del dolor. Ahí sí puede mandarle el TENS porque es superficial, puede con las compresitas calientes, ¿sí? Lo que se evita, por ejemplo, es nada de terapia manual, nada de manipulaciones, solo un poco de masaje superficial, y si pueden mandársele fleurage que tanto le aman. ¿Ya? Y eso, ¿qué más se puede trabajar en la parte, por lo general, del latigazo cervical? Es la movilidad activa del paciente. O sea, mi paciente va a estar así, yo lo que le hago, doble papada, que mantenga isométrico suelto, apegado a una pared, para que controle las escápulas. Si usted le hace solo así a su paciente, las escápulas hacen todo el trabajo. Apegado a la pared no hay a dónde moverse. Entonces solo hace esto y suelta. ¿Sí? ¿Qué más puede trabajar la mandíbula? Posición de la mandíbula, adelante, ¿sí? Hacia los lados. Todas las personas que tienen un latigazo cervical, por lo general unos meses después sufren subluxaciones mandibulares porque la odontoide se desencaja. Es una repercusión de... ¿Ya? Entonces tienen ahí. ¿Listo? Cervicales.